En Romanos capítulo 8, vamos a continuar nuestro estudio de Romanos. Romanos capítulo 8. Bueno, cuando mis hermanos y yo éramos niños, mi papá tenía la costumbre de levantarnos en vacaciones siempre bien temprano, como eso de las 6 de la mañana. Nos prendía las luces y nos decía, a ver, a trabajar. Y tenía una frase que nunca se me olvidó. Él decía, en este mundo solo hay dos tipos de personas, los flojos y los que trabajan. Y nos levantaba a las 6 de la mañana en vacaciones, imagínate. En verano ya no había clases y nos decía, solo hay dos tipos de personas, los flojos y los que trabajan. De hecho, todavía hasta la fecha, cuando me levanto tarde, hasta parece que lo estoy escuchando. Y bueno, luego entré a la escuela y conocí a la famosa maestra Martita, una maestra que todavía estaba, pues, chapada a la antigua, diríamos, que te jalaba las patillas y te pegaba en los dedos. Y él nos dijo algo, solamente hay dos tipos de personas en este mundo, los que les gusta estudiar y los que no les gusta estudiar. ¿Tú de cuál eres? Y yo, los que no me gusta estudiar. Y luego en la universidad también me encontré un profesor de Derecho, que también me decía, en esta vida solamente hay dos tipos de abogados, los honestos y los corruptos. Y bueno, después de tiempo me di cuenta que solamente había los corruptos. Pero él decía que había dos tipos. Y realmente me he encontrado con mucha gente que hace esa distinción, que siempre comienza la frase, en este mundo hay dos tipos de personas. Pero curiosamente la Biblia también hace una distinción de personas. Si tú has leído el Nuevo Testamento con detenimiento, te vas a dar cuenta de que hay un contraste que la Biblia hace. Y no hay un punto medio para la Biblia. La Biblia dice, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. La Biblia dice, o eres del reino de la luz, o eres del reino de las tinieblas. No hay otra opción en la Biblia, no te pone términos medios. Jesús mismo dice, o estás conmigo, o estás contra mí. No te pone otra opción. O eres de los de arriba, o eres de los de abajo. Punto. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy también tiene que ver con un contraste que hace la Biblia. Dos tipos de personas, los carnales y los espirituales, los que viven entregados a la carne y los que viven entregados al espíritu. No hay un punto medio. O eres carnal o eres espiritual. Dos tipos de personas en el mundo. ¿Eres carnal o eres espiritual? Vamos a leer el pasaje para entenderlo desde el versículo 1, aunque vamos a estudiar solamente del versículo 5 al 9, pero para ver toda la idea, vamos a leer Romanos 8 del 1 al 9. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y comienza el texto de hoy. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, antes de entrar a estudiar este pasaje,
versículo a versículo como normalmente lo hacemos, necesito pasar un poco de tiempo explicando qué es la carne, porque si no lo entendemos bien vamos a confundir lo que dice este pasaje, lo que está enseñando. Entonces lo que voy a hacer es dedicar quizá unos 10 a 12 minutos solamente explicando la carne. Vamos a ir a varios pasajes de la Escritura, de la Biblia, vamos a ir saltando en algunos libros, no vamos a ver todos, pero solamente en algunos libros para que entiendas lo que significa realmente la carne, porque quizá es la primera vez que lees este versículo o este pasaje, o quizá lo has leído varias veces y no lo has entendido. Entonces necesito dedicar este tiempo para estudiar bien bien qué es la carne. Y después de eso, ya cuando entramos a los pasajes, al versículo, ya vamos a entrar así como por mantequilla. Vamos a deslizarnos en el pasaje. Entonces, vamos a dedicar el tiempo para entender qué es la carne. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la carne? Una carne asada. Sí. Ok, y regularmente pensamos en algo físico, ¿no? Como la carne, la piel, pensamos en la carne asada. Pero no, la Biblia, cuando habla de la carne, no se está refiriendo solamente al cuerpo, a la piel, está hablando de un término espiritual. Y si has leído la Biblia, el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que cuando se refiere a nosotros, los seres humanos, la Biblia dice que estamos compuestos de dos partes, digamos, parte física y parte espiritual. La Biblia habla del cuerpo, por ejemplo. Nos dice que ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y habla de los miembros de nuestro cuerpo. Con esto realmente pecamos, con este cuerpo. También la Biblia nos habla de la mente. ¿Has escuchado de la mente? ¿Has leído? Dice la Biblia que renovemos nuestra mente, que los creyentes tenemos la obligación de renovar nuestra mente. También la Biblia habla del alma, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Habla del alma también. Y también si sigues leyendo en la Biblia te vas a dar cuenta que habla del espíritu. Jesús decía que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, si tú lees la Biblia de todo lo que estamos compuestos, pues habla de una parte física y una parte espiritual. Pero cuando nos referimos a la carne, ¿a cuál de las dos pertenece? ¿A la parte física o a la parte espiritual? Y mira un pasaje de Marcos, capítulo 12, nada más te lo leo para que te des cuenta cómo el mismo Señor Jesús hace esta distinción. Jesús dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y él también habla del corazón como tal. No es del órgano que tenemos, que bombea sangre, sino habla de una parte espiritual también. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ahora, cuando nos encontramos con la carne pertenece a la parte espiritual del hombre. La parte espiritual. ¿Y cuál es la función de la carne? ¿Qué es lo que hace la carne? Todo lo que hace la carne, tu carne, mi carne, todo lo que hace es oponerse a la voluntad de Dios. Para eso está hecha. Es decir, es lo único que puede hacer tu carne. Oponerse a la ley de Dios, oponerse a la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con un montón de cosas del pasado. Y la Biblia nos llama a que los creyentes renovemos nuestra mente, porque nuestra mente está llena de basura, llena de cochambre. Y dice, renueven su mente. ¿Cómo renovamos la mente? Con la palabra de Dios. Vamos sacando toda aquella mugre y vamos limpiando nuestra mente con la palabra de Dios. También la Biblia nos dice que podemos guardar nuestro corazón. El corazón es perverso, es engañoso, pero podemos guardar nuestro corazón. También la Biblia nos dice que podemos cuidar nuestro cuerpo, no ofrecer nuestro cuerpo al pecado. Pero en el tema de la carne no podemos hacer nada con la carne, porque la carne es rebelde por naturaleza y no se quiere sujetar a la ley de Dios. La carne, digamos, no tiene remedio. Lo único que puede hacer tu carne es oponerse a Dios.
Entonces ya más o menos te estás dando una idea de qué hace la carne. Lo único que la carne hace es llevarte a revelarte a Dios. Eso hace la carne. Ahora vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender muchísimo mejor esto que te estoy diciendo. Quiero que te vayas allá a Romanos mismo, en capítulo 7. 7, versículo 18. El apóstol Pablo está diciendo esto: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien o no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en este pasaje aprendemos algo bueno. En la carne no hay nada bueno. En la carne solamente hay maldad. Pablo dice, en mi carne no habita el bien. Y él está hablando como un cristiano, él no está hablando como un incrédulo, un perdido. Él es un cristiano que está diciendo, en mi carne no hay nada bueno, en mi carne no habita el bien. Ahora, ahí mismo en Romanos, vete al capítulo 13. Versículo 13 y 14. Pablo dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo le está hablando a cristianos. Les está diciendo, no provean para los deseos de su carne, no alimenten su carne. Es decir, él da por hecho de que los cristianos todavía tenemos deseos carnales. Los cristianos todavía tenemos deseos pecaminosos. Y si ves la carne como si fuera una bestia salvaje que tienes en una jaula, y esa bestia te está rugiendo y te está exigiendo que le des de comer, Pablo dice, no lo alimentes, no le des de comer, no proveas para los deseos de tu carne. Él da por hecho de que todos tenemos esta carne malvada, pero nos dice, no lo alimentes, no alimentes tu carne. Ahora, ¿qué dice Efesios de la carne? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, fíjense, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este pasaje, Pablo también le está hablando a cristianos y les está recordando su antigua vida. Antes de que ellos fueran salvos, de que conocieran a Cristo como su Salvador, les está recordando cómo era su vida. Y les decía, todos nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo mismo que todo el mundo. Esos éramos nosotros. Entonces, esta es una descripción de nosotros cuando estábamos perdidos. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero también está diciendo algo, que esta es una descripción de los que están perdidos sin Cristo. La gente que no tiene a Cristo vive de esta manera. Obedece los deseos de su carne, vive entregada a los deseos de su carne. Esa es una descripción de una persona incrédula. Ahora, ¿qué dice Gálatas de la carne? Vamos a Gálatas. Gálatas es un libro anterior a Efesios. Vamos a descubrir algo interesante en Gálatas acerca de la carne. Capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, Pablo los está reprendiendo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, o podríamos decir, quién los hechizó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La epístola a los Gálatas es una de las epístolas más fuertes donde el apóstol Pablo reprende a los Gálatas. Y Pablo los está reprendiendo por andar en la carne, pero no los está reprendiendo porque andan en borracheras o en fornicaciones o en adulterios. No los está reprendiendo por eso. Los está reprendiendo porque ellos quieren regresar a vivir en la ley. El problema de los Gálatas fue que ellos permitieron que entraran falsos maestros a la iglesia. Y estos falsos maestros les estaban diciendo que Cristo no era suficiente, que ellos necesitaban hacer algo más, necesitaban obedecer la ley. Y los Gálatas se habían creído esa enseñanza y ahora estaban volviendo a vivir como judíos. Dicen, bueno, Cristo no es suficiente, ahora necesito hacer algo más. Y Pablo les dice, insensatos, tontos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los engañó de esa manera? Ustedes comenzaron en el Espíritu y ahora están terminando en la carne. ¿Te das cuenta lo que hace la carne? La carne te lleva en contra de la voluntad de Dios. Lo que ellos estaban haciendo era rechazar la obra de Cristo para ellos ganar el propio favor de Dios. Ellos intentaban conquistar a Dios a través de lo que ellos estaban haciendo. Ahora, si tú eres una persona que viene a la iglesia los domingos, que trata de portarse bien, trata de cumplir los mandamientos, porque en tu forma de pensar crees que eso va a impresionar a Dios y que Dios te va a salvar porque mereces que Dios te salve, tú también estás en la carne, tienes el mismo problema de los Gálatas. Si tú estás queriendo conquistar a Dios ahí, como comprar tu salvación porque vienes aquí y estás quedando bien con Él, estás en la carne también. No necesitas estar entregado a los pecados del mundo, porque tú estás rechazando automáticamente la obra de Cristo en la cruz. Pablo les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? Ahora, hay personas que pueden decir, es que no es posible que solamente creyendo. Solo tengo fe y ya es suficiente para que yo sea salvo. Necesito hacer algo más. Si piensas eso, estás en la carne. Es que la salvación no puede ser tan fácil, no es solamente por fe. Necesito ganar, necesito que Dios me dé lo que yo merezco. Bueno, si piensas de esa manera, estás en la carne. Esa es la carne que se opone a la voluntad de Dios. Ahora déjame llevarte a otro pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Este es, caminen en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra traducción, por ejemplo, la traducción de la Biblia de las Américas diría, anden en la carne y no van a satisfacer, perdón, anden en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de su carne. El mandato es caminar en el Espíritu. Y cuando caminas en el Espíritu, no vas a ceder a los deseos que tu carne quiere. Él da por hecho de que los cristianos tenemos deseos carnales. Y dice versículos 17 y 18, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, estos versículos ya nos van dejando más clara hasta dónde llega la maldad en la carne. Tu carne y mi carne se oponen ¿a quién? Al Espíritu Santo, al mismísimo Dios. La carne se opone, es contra el Espíritu Santo, se resiste a obedecer a Dios. Y este es el día a día en la vida del creyente. Es una batalla entre tu carne y el Espíritu Santo. Imagínate, estás peleando contra el mismísimo Dios y tu carne se rebela por naturaleza. Ahora, una de las cosas que tenemos en común con los que están sin Cristo es que
Tanto ellos como nosotros vivimos en la carne, tenemos carne. Ellos tienen deseos carnales, nosotros también tenemos deseos carnales. Ellos tienen deseos pecaminosos, nosotros también tenemos deseos pecaminosos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia es que nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos lleva a no obedecer a esos deseos. Esa es la gran diferencia, pero la carne todavía permanece en el creyente. El día que tú creíste en Jesús y Él te salvó, Él te dejó en la carne, pero te dio al Espíritu para que no obedezcas los deseos de la carne. Los que están sin Cristo tienen deseos carnales y obedecen a sus deseos carnales. Los que estamos en Cristo tenemos al Espíritu Santo para no ceder a esos deseos. Pero seguimos en la carne. Esa es la gran diferencia. Y dice versículo 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne. Y vamos a ver una por una brevemente. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si en este momento tú estás teniendo una relación con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa, una relación sentimental, amorosa, sexual, si tú estás teniendo relaciones sexuales con alguien con quien no estás casado, no estás casada, si tienes cualquier tipo de conducta inmoral, si tú estás involucrado en pornografía, si tú estás entregado a revistas pornográficas, a videos pornográficos, cualquier conducta sexual inmoral, si tú eres de los que están codiciando a las mujeres solamente viéndolas para tener pensamientos inmundos, tienes conversaciones sucias, tú estás en la carne. Esa es la carne. Y dice Pablo, idolatría. Si amas algo o a alguien más que a Dios, tienes un ídolo. Si hay algo en tu vida que si en este momento te lo quitan y tú reaccionas con uñas y dientes para no perderlo, o estarías dispuesto a pecar con tal de conseguir algo o recuperarlo, estás en idolatría. Cualquier lugar que ocupa el lugar de Dios es idolatría y estás en la carne. Pablo también menciona hechicerías. Si tú eres de aquellos que buscan adivinos, quieren conocer qué va a pasar en el futuro y van a la lectura del tarot, la lectura del café, lectura de la mano, hacen limpias, los amarres, si usas el agua de toloache. ¿Saben qué es eso? Los que consultan su horóscopo, eso es hechicerías. Son obras de la carne, estás en la carne si eres de aquellos que cometen eso. Enemistades, dice Pablo. Ok, si hay alguien en tu vida a quien has decidido no hablarle, si hay alguien en tu vida a quien odias, al que no le hablas, no le diriges la palabra, le das la vuelta, si has decidido no perdonar a alguien, hay odio en tu corazón, estás en enemistades, estás viviendo en la carne si desprecias a alguien. Pablo dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Si eres una persona que constantemente se está peleando con el mundo, te peleas en tu casa, te peleas en el trabajo, a donde quiera que llegas hay problemas. Si eres una persona que le gusta hablar mal de otros a sus espaldas, si comienzan los chismes, si comienzan las murmuraciones, si tú eres una persona que causa división, si eres una persona que le gusta poner a la gente en contra de otros, inventar cosas para que la gente deje de hablarle a otros, si comienzas a regar veneno, estás en la carne. Estás viviendo en la carne. Herejías, dice Pablo. Las herejías también son una obra de la carne. Si tu estudio de la palabra de Dios y tu conocimiento es tan pobre que cualquier persona puede venir a abrirte la Biblia y convencerte de lo que esa persona quiere. Si tú no puedes diferenciar entre un verdadero maestro y un falso maestro y todo lo que dice suena bonito, tú estás en la carne. Estás expuesto a las herejías. Si tu conocimiento de la palabra de Dios es tan pobre que cualquiera te puede convencer usando la Biblia. Estás en herejías, estás en la carne.
Envidias. Si no soportas que alguien es mejor que tú, que alguien hace algo mejor que tú, que tiene mejor trabajo que tú, que gana más que tú, si no soportas que una hermana o alguien de la iglesia tiene mejor ropa, mejor carro, mejor vida, si te enoja ver cómo alguien más recibe lo que tú crees merecer, estás en envidias y estás en una obra de la carne. Homicidios. Bueno, espero que no hayas matado a nadie. Pero Jesús mismo decía que si odias a alguien en tu corazón, eres culpable de homicidio. Si odias a alguien en tu corazón. Borracheras. Si eres de aquellos que se entregan al alcohol y pierden el control de su vida, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser cualquier sustancia donde pierdes el control. Si estás en eso, estás en la carne. Orgías. Las orgías son todo tipo de fiestas donde la gente hace conductas que normalmente no hace en otros lugares. Donde se emborracha, donde se quita la ropa, donde baila sensualmente, donde se droga, donde hay adulterio, inmoralidad, ese tipo de fiestas. Si tú asistes a ese tipo de fiestas, donde estás viendo cómo tus amigos se revuelcan en el pecado, si tú asistes a ese tipo de fiestas, tú estás en la carne, estás viviendo en la carne. Y el apóstol Pablo dice esto, y cosas semejantes a estas, es decir, hay más obras de la carne. Esta lista que Pablo enumera no es una lista donde explica todas las obras, dice cosas semejantes a estas. Hay muchas más obras que se parecen a lo que acabamos de mencionar, pero la carne produce este tipo de pecado. En otras listas vamos a encontrar más obras de la carne, no las vamos a ver ahora, pero esta lista solamente nos da una idea de la maldad de nuestra carne, que se revela a la voluntad de Dios. Pero pon atención a lo que dice Pablo. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los que viven de esta manera, los que están entregados a estas obras de la carne, no son cristianos. No son cristianos, no son creyentes. No está hablando de que el cristiano va a perder su salvación, no, dice que los que viven de esta manera, los que practican estas obras de la carne, no están en el reino de Dios. No van a entrar al reino de Dios. No son creyentes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este tipo de personas no pertenece al reino de Dios. Y podríamos hablar más de lo que la Biblia dice de la carne, pero con esto que hemos escuchado, creo que es suficiente para poder entrar al pasaje de Romanos y poder entenderlo muchísimo mejor. Entonces ya podemos regresar a nuestro pasaje en Romanos capítulo 8. Vamos con el versículo 5. Voy a leerlo en otras traducciones, pero tú me puedes ir siguiendo ahí con tu vista. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí Pablo hace la distinción entre dos tipos de personas. Los de la carne y los del Espíritu. Ahora lo que quiero el día de hoy es que cuando yo termine este mensaje, tú te identifiques con uno de ellos. Tú tienes que identificarte si tú eres de los de la carne o eres de los del Espíritu. Que no hay otra opción que nos da la palabra. O eres de uno o eres del otro. Lo que quiero es que tomes esos versículos como un espejo y examines tu vida a la luz de lo que vamos a estar estudiando. Y después de este mensaje tú tienes que estar convencido dónde estás parado. Si eres de los de la carne o eres de los del Espíritu. Porque la Biblia no tiene términos medios. Solamente se presentan dos opciones. Jesús decía, el que no está conmigo, está contra mí. O estás conmigo o estás en mi contra. Entonces, o eres de uno o eres del otro. O eres de la carne o eres del Espíritu.
Y cuando Pablo nos presenta a estos dos tipos de personas, no está hablando de cristianos, no está hablando de dos tipos de cristianos. Eso es bien importante que lo entiendan. No está hablando de dos tipos de cristianos, o los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Él está hablando de los que son cristianos y de los que no son cristianos. Blanco o negro. No hay dos tipos de cristianos. O eres cristiano o no eres cristiano. Punto. Hay un tipo de personas, según este pasaje, que viven en los deseos de su carne. Su vida se caracteriza por alimentar su carne. La carne les pide y ellos le dan de comer. Lo que la carne pide, ellos se lo dan. Se caracterizan por vivir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la característica de su vida. Viven siempre en contra de la voluntad de Dios. Y hay otro tipo de personas que viven, según este pasaje, en el Espíritu. Su vida se caracteriza por un deseo continuo de hacer la voluntad de Dios. Quieren caminar en obediencia al Señor. Unos están en contra de Dios y otros quieren obedecer al Señor. Ahora, los dos tienen deseos carnales, según lo que hemos visto en otros pasajes. Tanto uno como el otro tienen deseos carnales, deseos pecaminosos. Pero uno de ellos está a gusto. El problema no es los deseos carnales. El problema es que uno de ellos está a gusto en esos deseos carnales. Está a gusto en las obras de su carne. Y el otro se siente incómodo con los deseos y las obras de su carne. Uno de ellos se caracteriza por alimentar su carne, en darle lo que la carne le pide. El otro tiene luchas, tiene tentaciones, tiene deseos, pero su deseo principal es caminar en el Espíritu. Uno se entrega a la carne, el otro está luchando. El otro tiene tentaciones, el otro tiene caídas, pero este tiene un deseo principal de caminar en obediencia al Señor. Ahora, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Con cuál de estos dos te identificas? ¿O eres carnal o eres espiritual? ¿Con cuál de los dos? Ahora, alguno podría preguntarse esto. ¿Y es posible que haya un cristiano carnal? ¿Podría haber un cristiano carnal en base a la Escritura? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Existe un cristiano carnal? No. Ujú. Ok, muy bien. Todo depende de la definición que usamos de cristiano carnal. Y aquí radica todo. Porque probablemente cuando estamos hablando de cristiano carnal estamos hablando de dos cosas diferentes. Si por cristiano carnal entendemos a los cristianos que caemos, como nos dice la hermana Neki, que tenemos deseos carnales, el mismo apóstol Pablo decía, yo soy carnal. Ahí en Romanos 7:14, mira lo que dice Pablo. Está hablando el apóstol Pablo y él está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Un cristiano está diciendo, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Pero a qué se está refiriendo Pablo? Que él tiene deseos carnales, que él tiene tentaciones, que él tiene luchas. Él quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Pero él está frustrado con esa vida de pecado, él no está a gusto. Lo que leemos en el capítulo 7 es que él no está a gusto en el pecado. Él tiene deseos carnales, pero no está contento con caer una y otra vez en el mismo pecado. Pero él mismo dice, yo soy carnal. Ahora, si usamos esa definición de un cristiano que tiene luchas carnales, diríamos que sí existe el cristiano carnal. Si usamos esa definición. Si leemos, por ejemplo, 1 Corintios 3, 1 al 3, también quiero que lo busques. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Corintios está después de Romanos, es el libro que está después.
Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo le escribe a cristianos, a una iglesia cristiana, pero ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Según este pasaje, ellos estaban teniendo problemas, divisiones, contiendas, estaban unos de un lado y otros de otro lado, se estaban dividiendo como iglesia y Pablo dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Estaban teniendo actitudes carnales. Ahora es posible que un creyente pueda tener actitudes y conductas carnales. En ese sentido, diríamos que sí existe el cristiano carnal, si usamos esa definición, la que vimos de Pablo, que si yo soy carnal, y en este caso los corintios que están teniendo actitudes carnales. En ese sentido, si hay cristianos carnales, todos nosotros llegamos a tener este tipo de actitudes. Yo me conozco a mí mismo, por ejemplo, y yo sé cuándo sale lo peor de mí. Si yo tengo hambre, o tengo sueño, o tengo calor, y peor si está todo junto, yo sé que va a salir lo peor de mí. Y Satsuki lo sabe. Si se me junta calor, hambre, sueño, en ese momento yo puedo ser grosero, yo puedo ser déspota, yo realmente puedo sacar lo peor de mí. No significa que el calor en ese momento me hizo o sacó un pecado, que lo inventó en ese momento. Eso ya estaba en mí, eso ya está en mi carne. El ser orgulloso, el ser grosero, eso ya está en mi carne por naturaleza. Lo único que sucedió es que lo saqué más rápido. Y tú conoces cuál es tu situación. Tú sabes en qué momento tú eres más propenso a sacar lo peor de tu carne. Hay circunstancias en la familia, en el trabajo, con los hijos, cuando eres más propenso a que salga lo peor de ti. Todos nosotros somos como unas bolsitas de té, ¿no? La bolsita de té no saca lo que tiene adentro hasta que lo sumerges en agua hirviendo. Cuando sumerges esa bolsita, saca todo lo que tiene adentro y pinta el agua. Ahora tú y yo somos esa bolsita, estamos ahí y adentro está tu pecado. Adentro está todo lo que realmente eres. Pero cuando te enfrentas a una situación específica, es cuando sale lo que hay en tu carne. Pero eso siempre estuvo ahí. Ahora, para ti no sé qué sea eso, pero esa situación, sea cual sea, el trabajo, o tus hijos, o tu esposo, sea lo que sea, esa situación no es una licencia para pecar. No es como que es que ellos hicieron que yo pecara. No es una licencia. Es decir, yo todos los días tengo que aprender a caminar en el Espíritu. Todos los días. Pero mucho más cuando hace calor. Y tengo sueño y tengo hambre. Mucho más en esos momentos porque es cuando más se manifiesta lo peor de mí. Todos los días tienes que aprender a caminar en el Espíritu. Pero mucho más en esa situación donde sabes que sale lo peor de tu carne. Tú ya te conoces y sabes qué es lo que saca lo peor de ti, tu peor carácter. Tú ya sabes qué es. Ahí es donde más debes caminar en el Espíritu, porque eso no es una licencia para pecar. Ahora, en ese sentido sí existe el cristiano carnal. Tenemos actitudes carnales, ¿cierto? Todos somos cristianos carnales en ese sentido. Pero, si tu definición de cristiano carnal es esa persona que hizo una oración un día para recibir a Cristo en su corazón, digamos por usar un lenguaje evangélico, si aceptó a Cristo en su corazón en la iglesia o en una campaña evangelística, se bautizó incluso, sacó su papel de membresía en la iglesia, pero desde ese día hasta el día de hoy, su vida sigue igual y sigue viviendo en la carne, en los deseos de su carne, de tal forma que no te puedes dar una diferencia entre lo que pasó en ese día y lo que está viviendo el día de hoy. Si esa persona sigue viviendo en los deseos de su carne, pero esa persona tiene la seguridad de que se va a ir al cielo porque repitió una oración, entonces no existe el cristiano carnal. Esa persona no es cristiana. Esa persona vive engañada.
porque esa no es la manera de vivir de un cristiano, que vive a gusto en los deseos de su carne, que vive a gusto en las obras pecaminosas de su carne. No es un cristiano, no es un cristiano carnal, es un carnalote. Y está entregado en los deseos de su carne. No es que perdió la salvación, nunca fue salvo. Y hay personas que viven engañadas dentro de la iglesia, que han puesto su confianza en una oración que hicieron. Y dicen, bueno, no importa cómo yo viva, yo ya hice mi oración y eso me aseguró la entrada al cielo. Y la gente dice, no, es que son cristianos carnales. No, no son cristianos carnales, son carnales. Están entregados a la carne solamente. Ahora, si tú eres uno de estos, tengo algo que decirte. No importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa si ya te bautizaste, no importa si tienes un certificado que diga que eres miembro de la promesa. Si toda tu vida se caracteriza porque vives en la carne y estás a gusto en la carne, entonces eres del grupo de la carne. Eres carnal. Solamente hay dos opciones que nos da la palabra. O eres de los que andan conforme a la carne, o eres de los que andan conforme al Espíritu. ¿De cuál eres tú? Si estás a gusto en la carne, sin ningún problema, sin ninguna preocupación, eres de los de la carne. Si tienes deseos carnales, pero no estás a gusto con tu carne y con tu pecado, sino tu deseo es vivir en el Espíritu, entonces tú eres de los del Espíritu. O eres carnal o eres espiritual. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Ahora, a estas alturas, tú ya deberías saber a qué grupo perteneces. Estamos en el primer punto, pero tú ya deberías saber a cuál perteneces. Ahora déjame mostrarte algo más que dice la palabra acerca de tu condición espiritual. Versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La Biblia de las Américas dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Yo tenía un profesor en la universidad que me enseñó una frase llena de sabiduría. Se decía, si hace como pato, camina como pato, se mueve como pato y nada como un pato, entonces es un pato. Ahora, es una frase llena de sabiduría. Tú puedes decir lo que tú quieras acerca de ti mismo. Tú puedes identificarte como un cristiano. Tú puedes decir yo soy miembro de la promesa. Tú puedes decir lo que tú quieras. Pero tu vida te delata. Tu forma de vivir te delata. Si andas en la carne, piensas en la carne, hablas en la carne, actúas en la carne, ¿qué eres? Un carnal. Hay mucha sabiduría en esto, ¿cierto? Si es como vives, eso eres, sin importar lo que digas. Eres de los de la carne. Pablo te da la respuesta. El ocuparse de la carne es muerte. El vivir dedicado a la carne es igual a la muerte. ¿Qué eres? Eres un muerto. Estás muerto. Es una ecuación sencilla que hace Pablo. Dedicarse a la carne es igual a muerte. Estás muerto. Y este es uno de los nombres que también la Biblia usa para referirse a los que están perdidos. Les llama muertos. Muertos espirituales. Efesios 2.1, lo leímos hace rato, nos llama, dice, muertos en sus delitos y pecados. Así llama la Biblia a los que están perdidos en Cristo. A los que están en la carne les llama, están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, una persona sin Cristo es una persona que está en la carne. Una persona que está en la carne, que vive en la carne, es un muerto espiritual. Es un cadáver andando. Si alguna vez has estado en un funeral, esto te puede ayudar para entender qué es lo que está diciendo la palabra. Un cadáver no puede hacer nada por sí mismo. No puede levantarse, no puede moverse, no puede espantarse la mosca que pasa por arriba. No puede hacer nada por sí mismo un cadáver. Está muerto. Un muerto espiritual está igual. No puede hacer nada por sí mismo. Y los que están viviendo en la carne están muertos espiritualmente. Están en muerte.
Ahora, todos los creyentes pasamos por ahí en algún momento. Esto no es algo solamente de los que están sin Cristo. Nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, ya pasamos por ahí, estuvimos muertos. Efesios 2, 4 y 5 nos dice esto, pero Dios, que es rico en misericordia, de hecho de ahí sale el nombre de mi bebé, que es rico en ley, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, solo puedes pertenecer a uno de los dos grupos. O estás muerto o estás vivo. No hay un término medio en la Biblia. O eres de los muertos o eres de los vivos. Una de dos. Romanos 8:6, el versículo en el que estamos, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pablo dice que los que están ocupados en caminar en el espíritu, los que quieren caminar en el espíritu, ellos pertenecen al grupo de los vivos. ¿Por qué? Porque Cristo ya los ha resucitado. Ellos están caminando en el espíritu porque tienen vida gracias a Cristo. Ahora, una manera de poder entender lo que sucedió en tu salvación es que tú estabas muerto y Cristo te resucitó y hoy estás vivo. Es una manera de poder entender qué fue lo que sucedió. Juan 5:24 registra las palabras de Jesús que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los que hemos creído en Jesús hemos pasado de estar muertos a estar vivos. Pero si alguien vive en la carne, entregado a los deseos de su carne, a gusto en su carne, pertenece al grupo de los muertos. Está muerto espiritualmente. Ahora, después de estos dos primeros puntos, ya no te debe quedar ninguna duda a qué grupo perteneces. Tú ya sabes. A estas alturas tú ya sabes a qué grupo perteneces. Solamente basta con que examines tu vida. Y ya sabes. ¿Eres carnal o eres espiritual? ¿O estás muerto o estás vivo? Si tú eres de los que viven entregados en la carne, de los muertos espirituales, mira versículos 7 y 8. Ya que la mente puesta en la carne, o los designios de la carne, dice la Reina Valera, es enemiga de Dios, o es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La palabra de Dios dice que si tú estás de lleno, ocupado y entregado en la carne, la Biblia dice que eres enemigo de Dios. Imagínate ser enemigo del mismísimo Dios, tener a Dios como tu enemigo. Dice que eres carnal, que estás muerto, pero hay una peor noticia. Los que se ocupan de la carne, dice, son la enemistad misma contra Dios. Eres enemigo de Dios y Dios es tu enemigo. Wow, eso debería aterrarte. Tu vida carnal, si tú estás entregado a la carne, solo demuestra que eres enemigo de Dios. De nada va a servir un certificado de bautismo, un certificado de membresía, de nada va a servir que tu familia entera sea cristiana, si tu vida en la carne demuestra que eres enemigo de Dios. Ahora alguno podría decir, ¿por qué voy a ser un enemigo de Dios? Yo no tengo nada contra Dios. Pablo dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. Dice, ni tampoco pueden. Ahora, si tú eres honesto contigo mismo y sabes que no tienes ningún interés en sujetarte a la palabra de Dios, no tienes ningún deseo de vivir en santidad, no tienes ningún deseo de rendir tu vida al Señor, no tienes ningún deseo de conocer más a Cristo. Si eres honesto contigo y te das cuenta de que no hay ningún deseo en tu corazón de caminar en obediencia, entonces eres enemigo de Dios.
Y no hay forma de que puedas agradar a Dios. No hay manera de que puedas agradar a Dios. Hay personas que toda la semana viven en la carne y quizá vienen a la iglesia para compensar un poco de aquello que viven y quizá una manera como de negociación con Dios, ¿no? Señor, voy a ir a la iglesia, ¿no? Para que más o menos como que olvides lo que hago durante la semana, como que voy a pasar lista. Y quizás hacen la buena obra del día, como para compensar la balanza. Y pueden hacer muy buenas obras, y pueden venir a la iglesia si quieren, pero ¿qué dice la palabra? Nada de lo que hagan le agrada a Dios. No pueden agradar a Dios, ni tus buenas obras agradan a Dios. Si eres enemigo de Dios, tus obras no le agradan, aunque sean buenas, aunque sean morales, aunque vengas temprano a la iglesia. Si eres enemigo de Dios, tus obras no le agradan a Dios. Dice el versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, solo hay de dos sopas. O eres enemigo de Dios o eres amigo de Dios. Si eres amigo de Dios es porque el Espíritu Santo habita en ti, porque tienes al Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, entonces le perteneces a Cristo, lo que dice el versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, mucha gente piensa que el hacerse cristiano es solamente una decisión de cambiar de religión. Como cuando cambias de banco, te das cuenta de que un banco te conviene más que el otro. Ya me voy a cambiar de banco, saco mi dinero de acá y lo llevo para acá y ya me cambié de banco. O mucha gente piensa y sobre todo si tienes familia que no es creyente, te empieza a cuestionar, pero ¿por qué te cambiaste de religión? Ya te lavaron el cerebro. ¿Por qué dejaste la iglesia? Pero el ser cristiano es mucho más que cambiarse de una iglesia a otra. No es igual que cambiarse de un equipo a otro, como si eres de Chivas y le vas ahora al América, ¿no? Dice Julián, de una herejía, obra de la carne. No es como cambiarte de playera, de que ahora tienes esta religión y ahora tienes una nueva religión. El ser cristiano no tiene nada que ver con eso. Ser cristiano, según este pasaje, un verdadero cristiano es el que tiene al Espíritu Santo. Ese es un verdadero cristiano, no el que cambió de una iglesia o de una religión a otra. Puedes venir a la iglesia el tiempo que quieras y terminar en el infierno. Porque lo que te hace cristiano no es venir a esta iglesia. Lo que te hace cristiano es tener al Espíritu Santo. Es nacer de nuevo. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres cristiano. No, puedes estar aquí, pero no eres. No es por venir a la iglesia, no es por comportarte como cristiano, es por tener al Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo en ti, entonces eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Si lo tienes, si no lo tienes, entonces solamente eres un simpatizante. Te gusta venir, te gusta escuchar, te gusta sentirte bien, te gusta cantar. Eres un simpatizante, pero no eres cristiano. No eres el pueblo de Dios si no tienes al Espíritu Santo. Por eso nosotros no nos enfocamos en que vengas a la iglesia, sino que conozcas a Cristo. Porque ya sea que estés aquí o en otra iglesia o en otra parte del mundo, si conoces a Cristo, tienes al Espíritu Santo. No se trata de venir a este edificio. No se trata de pertenecer a este grupo de personas. Se trata de nacer de nuevo. De venir a Cristo para que el Espíritu venga a vivir en ti. Ahora alguien podría estar pensando, ¿y cómo sé que tengo al Espíritu Santo? ¿Cómo sé si lo tengo o no lo tengo? No lo siento, no lo veo. ¿Cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Mire el pasaje, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
Es decir, si el Espíritu Santo vive en ti, si tú tienes al Espíritu Santo, no te sientes a gusto caminando en la carne. ¿Recuerdas las obras de la carne que mencionamos al principio? Si comienzas a sentir envidia o celos, o empiezas a caminar en la carne, en esas obras de la carne, en pleitos, en envidias, en enemistades, en esas obras de la carne, no te sientes a gusto, porque el Espíritu Santo está en ti. Si te sientes a gusto como pez en el agua en eso, no tienes al Espíritu Santo. Si no te importa el pecado, si no te duele en tu corazón, no tienes al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en ti, te sientes incómodo cada vez que tu carne saca lo peor de ti. En esos momentos cuando eres débil y tienes esa actitud carnal que ofendes a tu esposo, ofendes a tu esposa, ofendes al vecino, a tus hijos, al perro, no estás a gusto. No te gusta cuando tu carne saca lo peor de ti. Es porque tienes al Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, te entristeces, te afliges cada vez que tu carne te hace ofender a Dios. Es decir, el tener al Espíritu Santo no significa una vida perfecta. No es una vida limpia de pecado. No es que nunca pecas. No es que nunca ofendes a Dios. Es que cuando lo ofendes, te duele. Y el Espíritu Santo te pone incómodo. No es una vida perfecta. Es una vida en la que caminas en el Espíritu para no satisfacer los deseos de tu carne. Si esta vida que te estoy describiendo no es la tuya, entonces no tienes al Espíritu Santo. Y no eres de Cristo. Si vives a gusto en las obras de la carne, sin ninguna preocupación, sin ninguna tristeza, entonces no tienes al Espíritu Santo. Y dice Pablo, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es el mismo. No hay dos espíritus, es el mismo. Si no tienes al Espíritu, entonces no le perteneces a Cristo. Y por tanto, no eres cristiano. Aunque vengas a la iglesia, no eres cristiano, porque no tienes al Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu, entonces le perteneces, y si le perteneces, entonces eres amigo de Dios y tienes una relación con Dios. Lo que te distingue es si tienes al Espíritu Santo. Ahora, después de estos tres filtros que ya acabamos de ver, ya en este momento tú ya debes estar seguro a qué grupo perteneces. Ya no te debe quedar ninguna duda. O eres de los carnales o eres de los espirituales. O eres de los vivos o eres de los muertos. O eres de los enemigos de Dios o eres de los amigos de Dios. Tú ya sabes. Ahora, si después de estos filtros tú sabes, estás seguro que eres un verdadero cristiano, a pesar de todo esto que vimos, tú sabes, no soy creyente. Gracias al Señor soy creyente. Entonces, el consejo de la palabra de Dios para ti es este. Gálatas 5:16. Camina en el Espíritu para no satisfacer los deseos de tu carne. Esos deseos de tu carne no van a desaparecer nunca, pero puedes caminar en el Espíritu. Es decir, alimenta tu espíritu, llénate de la palabra, busca al Señor y recuerda que ninguna licencia, ninguna situación es licencia para pecar, ninguna. Aunque te esté yendo mal en el trabajo, aunque tengas problemas en la casa, aunque tus hijos sean rebeldes, aunque estés pasando por un cambio emocional, un cambio hormonal, ninguna situación es licencia para pecar. Y esa situación donde eres más vulnerable a tu carne es donde más debes aprender a caminar en el Espíritu. Es donde más debes aprender a depender del Señor. El consejo para ti, creyente, verdadero creyente, es camina en el Espíritu para no satisfacer los deseos de tu carne. Ahora, si tú después de todos esos filtros te has dado cuenta de que no eres cristiano, de que no eres un verdadero creyente, te has dado cuenta de que solo eres un simpatizante, un asistente en la iglesia, te has dado cuenta de que eres carnal, estás muerto espiritualmente y de que eres enemigo de Dios, ahora tengo un mensaje distinto para ti.
No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, pero este mensaje es para ti. En este momento tú tienes una ventaja por encima de la gente que está allá afuera, que está en la misma condición que tú, pero no ha escuchado este mensaje. Tú tienes una ventaja sobre ellos, que tú sabes que estás en problemas con Dios. Tú sabes que tienes problemas con Dios y que necesitas un Salvador. No importa cuánto tiempo vengas en la iglesia, necesitas un Salvador. Y mira estas palabras de Jesús. Él dijo en Mateo 5:3, en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son los que se han dado cuenta de su pobreza espiritual. Son los que se han dado cuenta de que están arruinados, que están en bancarrota ante Dios. Son los que se han dado cuenta que son mendigos, miserables, que no pueden hacer nada por su salvación. ¿Quién es un pobre? ¿Quién es un mendigo? Alguien que no tiene nada para comprar. No puedes comprar tu salvación, no puedes comprar el perdón de Dios, no puedes comprar el favor de Dios porque estás arruinado. Eres miserable, eres mendigo. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que están arruinados espiritualmente. Ahora, un pobre, un mendigo en la calle no puede hacer nada. Lo único que puede hacer ese mendigo en la calle es estirar la mano para recibir gratuitamente de alguien que le da. Pero no puede comprar nada, solamente estirar la mano para que alguien se compadezca y le dé. Si tú sabes que eres un pobre en espíritu, estás arruinado ante Dios, lo único que puedes hacer es recibir gratuitamente lo que Dios te da. ¿Y qué te da Dios? Él te da a su Hijo. Gratuitamente. No puedes comprar el perdón de Dios. Eres miserable. No puedes comprar el favor de Dios. Pero Él te da a su Hijo. Él te está dando a su Hijo. Y lo entregó para que tú puedas ser salvo. Él te ha dado a su Hijo para salvarte, pero hasta el día de hoy, sin importar los años que llevas aquí, has estado rechazando la obra de Cristo en la cruz, porque no has reconocido tu pobreza espiritual. Tú piensas que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero lo que no sabes es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tienes nada ante Dios. Eres pobre ante Dios. Y el llamado de Dios es que vengas y aceptes el regalo de su Hijo. De mirar por primera vez a la cruz en vez de mirarte a ti. De mirar lo que tú puedes hacer para Dios, es mirar lo que Él ya hizo. Y mirar a la cruz, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Porque no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa cuántos años sigas viniendo, el venir a la iglesia no va a hacer que puedas comprar nada ante Dios. Es estirar la mano como un mendigo y recibir el sacrificio de su Hijo. Cristo Jesús el Salvador que vino a morir en tu lugar. Solamente Cristo puede salvarte. Solamente Cristo. Cristo solamente salva a los pobres en espíritu. No salva a los arrogantes, no salva a los que creen que pueden comprar su salvación, solamente salva a los arruinados. A los que están arruinados, en bancarrota espiritual. Si tú reconoces tu miseria, hoy puede ser el día en que te reconcilies con Dios a través de Cristo. Si tú reconoces que eres pobre en espíritu, el reino de los cielos es para ti. Si no, no es para ti. Quiero que oremos. Quizás has escuchado muchas veces el mensaje de la cruz, pero quizá hoy es el momento en el que debes renunciar a tu riqueza y por fin sentirte un miserable ante Dios y aceptar la obra de Cristo. Si tú sabes que eres carnal,
si tú sabes que estás muerto y que eres enemigo de Dios, estás arruinado y solo puedes aceptar la obra de Cristo. Vamos a orar, Señor. Hoy quiero rogarte por aquellos que después de estudiar tu palabra se han dado cuenta de que están en problemas contigo. Aquellos que hasta el día de hoy solamente han vivido en un engaño, tratando de quedar bien contigo. Te ruego por aquellos que están perdidos, que están arruinados, que están en miseria espiritual, que no pueden hacer nada por su vida, están muertos espiritualmente. Señor, si después de presentar tu palabra hay alguien aquí que se ha dado cuenta de su condición, Señor, tráenos de regreso a la cruz. Hoy te damos gracias por Cristo Jesús, porque siendo Dios dejó su trono para venir a este mundo, vivir una vida perfecta, la cual nosotros no pudimos vivir. Y siendo perfecto, siendo sin pecado, lo llevaste a la cruz para tomar nuestro lugar. Ahí, en esa cruz, están nuestros pecados, nuestra culpabilidad. Ahí en esa cruz, Cristo Jesús tomó el lugar de nosotros los pecadores, los arruinados, los miserables, los que no podíamos hacer nada para comprar nada. Nosotros los desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, sin nada que ofrecer, nuestro pecado quedó ahí en la cruz. Señor, hoy te ruego que la obra de Cristo en la cruz se haga efectiva en el corazón de aquellos que se han dado cuenta que están perdidos. Por favor, Señor, salva. Solo tú puedes salvar, solo tú puedes tener misericordia, Señor. Nosotros no podemos hacer nada por los que están perdidos, solamente presentar tu palabra, pero es tu Espíritu Santo el que va a convencer de la necesidad de un Salvador. Obra en cada uno de aquellos que siguen perdidos, que están entre nosotros pero están perdidos, están arruinados, son enemigos tuyos. Señor, por favor, ten misericordia. Trae la cruz de Cristo, nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, llevando el pecado de nosotros, muriendo, resucitando. Este es nuestro Salvador, el único camino, la única esperanza de los pecadores es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si tú estás perdido, si tú estás en muerte, lo único que puedes hacer en este momento es mirar a la cruz. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas comprar, no hay nada que puedas obtener. Lo único que puedes hacer es mirar a la cruz, mirar al Salvador. Mirando a la cruz, creyendo que Él es tu única esperanza de salvación. Creyendo que Él es el único que te puede reconciliar con el Padre, sacarte de esa muerte, llevarte a una vida en el Espíritu. Él es el único, solamente Cristo. Solo cree en Él, aférrate a Él y renuncia a la obra de tu carne, a tratar de ganarte algo. Solamente es creer en Él. Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Él es el único que puede salvarnos. Te pedimos que salves, que tú hagas la obra perfecta. Señor, a todos aquellos que han reconocido su necesidad de un Salvador, llévalos, Señor, llévalos a confesar, acercarse a alguien y decir que realmente necesitan de ti. No permitas que sigan viviendo engañados. Confiamos en el poder de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo hace la obra. Y Señor, te doy gracias por los verdaderos creyentes, los que a pesar de las luchas, a pesar de las caídas,
tienen ese deseo de caminar en santidad, de que no están a gusto en su carne. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí. Gracias porque no somos los mismos de aquellos que creyeron un día en la cruz. No somos los mismos porque has cambiado nuestra vida. Gracias porque es una promesa que lo que comenzaste en nosotros lo vas a perfeccionar hasta que Cristo regrese. Gracias, Señor, por no dejarnos abandonados en nuestra carne, porque tenemos a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en tu iglesia. Que a ti sea toda la gloria por nuestra santificación y por la salvación de aquellos perdidos, que toda la gloria sea para ti. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.